En las últimas semanas ocurrieron dos tragedias en el mismo mundo de los cruceros. Una de ellas recibió una cobertura mundial inmediata, alarmas de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial para la Salud, titulares de diarios, todos ustedes seguramente han escuchado acerca de lo que pasó en un crucero. La otra, sin embargo, pasó totalmente desapercibida y esto es sobre lo que quiero reflexionar en este video. ¿Por qué un raro del sur de la Argentina y Chile generó pánico global a partir de un suceso que ocurrió en un barco holandés, mientras que los empleados de la marca más familiar del planeta, sí, de Disney, fueron pillados con generó pánico global a partir de un suceso que ocurrió en un barco holandés, mientras que los empleados de la marca más familiar del planeta, sí, de Disney, fueron pillados con material infantil. Ustedes me entienden a qué me refiero. Y ese escándalo se diluyó inmediatamente. Fue apenas parte de algunos titulares donde trataron de evitar el tema y absolutamente nadie, prácticamente nadie, se enteró de esa situación. Dos cruceros, uno que recibió una cobertura mediática gigantesca y que me hace dudar a mí si realmente no se agrandó eso para tapar lo otro. Entonces, miren, aquí no estamos hablando solamente de un bichito en un crucero o de personas aprovechadores de menores en otro crucero. Se trata de cómo los medios eligen qué nos asusta y qué nos ocultan ellos. Es decir, cómo por medio de la narrativa manipulan incluso lo que el mundo está pensando. Y vamos a ver los hechos, los incentivos detrás de esto, la incómoda verdad de esta narrativa. Por eso quédense hasta el final, porque lo que viene lamentablemente no lo vamos a ver en ninguno de los medios tradicionales de ningún lugar del mundo realmente. Bueno, vamos al primer hecho. Por las dudas, todos ustedes se enteraron de este barquito que salió de Ushuaia, de la Argentina, pero es importante repasar un poco la noticia para luego entender la otra noticia, que es la más importante que quiero comunicar a todos ustedes y que realmente es espeluznante. Bueno, el 26 de abril, un crucero holandés zarpó desde Ushuaia, de Argentina, el 1 de abril para un viaje de 33 días por la Antártida y el Atlántico Sur. Bueno, iba a ser un crucero de lujo, una experiencia inolvidable para 147 personas, incluidos pasajeros y la tripulación, es decir, un crucero relativamente chiquito, un crucero que podríamos decir de lujo comparado con los masivos que se venden para todo tipo de público en el Caribe, por ejemplo. Bueno, pero resulta que a principios de mayo se reporta esto que ven en pantalla, que no lo puedo mencionar porque si no me van a censurar el video. Se reportó un brote de esta cuestión, específicamente una cepa de los Andes que, miren, para nosotros, en mi caso personal, que he viajado mucho por la Patagonia y que he estado escalando en la Patagonia, siempre ha existido y siempre se decía que hay que tener mucho cuidado, especialmente en los refugios, porque si uno se encuentra con ya sea orina, saliva, excrementos de roedores, obviamente que esa es la manera más fácil de contagiarse, pero es muy difícil igualmente contagiarse de esta enfermedad. Bueno, la Organización Mundial para la Salud confirmó el 4 de mayo 7 casos, 2 confirmados, 5 sospechosos, 3 personas perdieron su vida. El total subió a 11 casos reportados con 3 personas fallecidas, sin infecciones en la tripulación, solamente en pasajeros y sin nadie, absolutamente nadie fuera de esas personas en todo el mundo que se hayan contagiado. Ahora, el virus es verdad que se propaga muy rara vez de persona a persona, pero este fue el primer brote conocido en un barco. Al barco lo pusieron en cuarentena, primero frente a Cabo Verde, después los pasajeros fueron evacuados y repatriados en las Islas Canarias, muchos a más de 20 países, incluyendo Estados Unidos, a Canadá, Holanda, obviamente. Y el barco terminó llegando a Rotterdam, en Holanda, para la desinfección. Y es ahí cuando la Organización Mundial para la Salud declaró que el riesgo para el público general era bajo. Ahora,
¿Qué es lo que yo quiero notar de este evento? Y aquí viene lo más importante. Fíjense cómo esta noticia se llevó todos los titulares, eh, casi una especie de preparación para un nuevo evento de paranoia tal cual como ocurrió en el 2020, con un bichito que para los que somos, y muchos de ustedes que viven en la Patagonia, que viven en el sur de Argentina, en el sur de Chile, lo conocen, saben que existe y que los casos son rarísimos. Y que no es motivo realmente para causar una alarma mundial. Eso lo sabíamos todos. Ahora, Antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. Si estás pensando en venir a Canadá a estudiar, trabajar, visitar o a reunirte con tu familia o iniciar un proceso de residencia, Fernando Torres Immigration ofrece asesoría migratoria profesional y personalizada para ayudarte a avanzar con más seguridad. Agenda tu consulta y recibe la orientación adecuada para dar el siguiente paso en tu proceso migratorio. Si buscas tu salud de forma natural, Verónica Torres te ofrece asesoría naturista personalizada con suplementos Inmunotech, guía de alimentación, rutinas de ejercicio y acompañamiento por videollamada. Agenda tu consulta inicial gratuita y empieza a cuidar tu bienestar con orientación personalizada. Si eres hispanoparlante y necesitas hablar inglés rápido, bien y con más confianza, Say It Easy, Easy Say It te ofrece una forma práctica de mejorar tu comunicación en inglés. Ideal para profesionales, actores, periodistas, médicos y personas de negocios. Visita sayiteasy.com y da el siguiente paso con tu inglés. que para los que somos, y muchos de ustedes que viven en la Patagonia, que viven en el sur de Argentina, en el sur de Chile, lo conocen, saben que existe y que los casos son rarísimos. Y que no es motivo realmente para causar una alarma mundial. Eso lo sabíamos todos. Ahora, ¿qué es lo sorprendente de todo esto? Bueno, resulta que mientras ese barquito era el centro de las noticias, yo me entero de que otro barquito de Disney había sido detenido por oficiales de inmigración de los Estados Unidos. Y vamos a ver esto, agentes de, esto sería aduanas y control fronterizo de los Estados Unidos, deportan a de 8 barcos de Disney. Y se encontraron una cosa macabra realmente. Y a mí lo que me impresiona que esta noticia, esto ocurrió a la vez que ocurría lo de el bichito del barco salido del sur de la Argentina, pero resulta que recién los medios lo comenzaron a reportar el viernes 15 de mayo y fueron 2 o 3 nomás. Es decir, varias semanas después. Fue entre el 23 y el 27 de abril de este año que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, ahí dice CBP, abordó 8 cruceros en el puerto de San Diego como parte de una investigación en curso sobre explotación infantil. De índole, no lo puedo decir porque me van a censurar. Entrevistaron a 28 tripulantes sospechosos. Resulta que de ellos 27 trabajadores de Disney estaban involucrados en la recepción, en la posesión, en el transporte, distribución y visualización de material de cuestiones relacionadas a la infancia. Fueron todos deportados, no les dieron cargos penales en Estados Unidos en ese momento y la verdad que yo no entiendo por qué. Esto es algo totalmente inexplicable para mí. Pero lo que más me impresiona aparte de esto es cómo los medios taparon que se trataba de un crucero de niños, de un crucero de familias. Disney, a ver, ¿quién va a Disney? Van los niños. Nadie va a ir a un crucero de Disney porque siempre quise andar en un crucero y tengo 80 años. No, señores. Para eso van a otros cruceros. Disney emitió un comunicado con una política de tolerancia cero con estas cuestiones. Si ustedes van a Google y ponen la noticia, solamente van a encontrar básicamente cuestiones relacionadas a Instagram, a Telegram, alguna que otra noticia de Facebook, de personas privadas, y solamente 2 noticias de medios relativamente masivos, todos los cuales terminaron publicando esto muchos días después, una vez que todo, mire, 11 de mayo esto, siento que esto pasó el 23 de abril.
Es impresionante esto realmente. Bueno, Disney salió a emitir un comunicado con política de tolerancia cero, cooperación total con las autoridades. Esto no es algo exclusivo de Disney, dijeron, sino que es una operación más amplia que ocurre con muchos otros barcos. Pero bueno, lo escandaloso fue, y aquí hay algunos testimonios en inglés que no los voy a poner porque me van a censurar el video, pero hay algunos testimonios de padres de familia que de repente vieron a la tripulación, a personas que habían estado con sus niños, a personas que eran empleados de Disney, siendo esposados y llevados del barco. Entonces, reflexionemos un poquito, solamente por un segundo, acerca de esa hipocresía de la narrativa de los medios y cómo los medios siempre quieren llevar la atención a básicamente noticias concretas y hacernos olvidar de otras, ¿no? El brote del Hanta, del bichito, recibió una cobertura internacional inmediata. Titulares en la BBC, en CNN, en diarios de absolutamente todo el mundo, vayan al país que sea, y todas las portadas de los diarios de todos esos días solamente hablaban de ese barquito, con actualizaciones, algunos casos horarias, diarias. Había hasta influencers transmitiendo desde adentro sobre las cuarentenas, las repatriaciones, el problema de dónde iba a atracar el barco, una historia fresca, una historia dramática, un bichito raro en un crucero de lujo con pasajeros de múltiples países que iban a tener el viaje de sus vidas, y terminó siendo una pesadilla con un riesgo potencial nulo casi de propagación. Y los medios le dieron una prioridad total con elementos de incertidumbre, ¿no? De novedad, y especialmente porque involucraban turismo global y organizaciones como la Organización Mundial para la Salud. Pero nos encontramos en el caso de Disney. Y resulta que ahí nos dicen, no, pero es un problema local ese. Es un problema local en un puertito nomás. Y por lo tanto, la atención fue nula, apenas mencionado por algunos muy rápido y obviamente sin nada de sensacionalismo. Porque miren, si vamos a ser sensacionalistas, al menos seamos sensacionalistas con las cosas que valen la pena. El caso de los niños, el caso de Disney, ocurrió al mismo tiempo que el otro crucero. Pero cuando los medios lo reportaban, ocultaban de qué se trataba y simplemente decían que era una operación policial rutinaria de la Policía Fronteriza de los Estados Unidos en un puerto específico de San Diego, y que simplemente eso generó deportaciones más que juicios espectaculares. Ahí no hay ningún brote en desarrollo ni riesgo masivo para el público, supuestamente. No, no se preocupen, que para el público el otro sí, el otro es peligroso, pero este no es peligroso. Ajá, sí. ¿Y quién ve Disney? ¿Y quién es Disney para venir a minimizar el impacto al decir que la mayoría sí eran empleados directos suyos, pero cooperaron todos y los entregamos a la justicia? Ajá. Miren el tipo de gente que trabaja dentro de Disney, ¿no? Entonces fíjense cómo hay incentivos mediáticos y cómo quienes controlan la información, no quiero que se entienda que lo del barco de Ushuaia que fue a Cabo Verde haya sido mentira. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo de que inventaron el caso del bichito del Hanta simplemente para tapar. No, lo que estoy diciendo es que dos cosas ocurrieron a la vez. Pero es impresionante cómo trataron de tapar totalmente, sepultar la noticia de Disney por medio de la otra, cuando tranquilamente podremos haber hablado de las dos cosas, ¿no? A ver, ¿a ustedes no les parece raro que Inmigración de los Estados Unidos esté haciendo una investigación a nivel internacional de cuestiones de material infantil y de tráfico infantil, y resulta que cuando van al crucero a detener a 27 personas que estaban involucradas en esto, eran empleados de Disney y trabajaban en Disney y era el crucero de Disney? Entonces, lo primero que a mí se me ocurrió fue, a ver, si ellos traficaban imágenes, videos, todas estas cuestiones asquerosas, ¿de dónde las sacaban? ¿Quién eran esos niños? ¿Quién eran esas víctimas? Porque es que nunca nos enteramos quiénes son las víctimas. Es una de las cosas que a mí me hizo reflexionar mucho la película Son of Freedom, por ejemplo. Escuchamos, ¿no es cierto?, mucho de detuvieron a una persona aquí y otra persona allá, con miles de videos y miles de fotografías. Sí, y esos niños y esas personas, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y los de Disney, ¿qué me van a decir que eran de niños de Uganda?
No del crucero de Disney, por favor. Yo no me la creo. No sé que ustedes. Yo no me la creo. Ustedes seguramente que tampoco. Si los empleados de Disney son detenidos, ¿qué es lo primero que piensan ustedes? Porque es a lo cual te lleva el sentido común. Entonces, es algo gravísimo, pero claro, es muy incómodo porque involucra una marca tan familiar como Disney, que genera ingresos publicitarios y tiene una fuerte cultura corporativa en favor de la familia, supuestamente. Y por lo tanto, todos estos temas de pedo y de filia, ¿no? Tienen que ser tapadas. ¿Por qué no hay pánico sobre eso? A mí me parece una notición eso. Todo el mundo tendría que estar sabiendo. A ver, ¿qué están viendo mis hijos? ¿A qué crucero están yendo la gente? ¿Saben qué? Yo puse la noticia y se generó un... Interesante, la voy a mostrar ahora. Miren, cuando yo puse esta noticia en Twitter, mucha psicosis con este bicho, pero nada con los 28 detenidos en el crucero de Disney por esto que estamos viendo en pantalla. Otra prueba de cómo los medios buscan tapar y controlar el relato. Bueno, las respuestas son muy interesantes. Me pide que me meta ahí. Las respuestas son muy interesantes porque muchas personas decían que no tenían absolutamente nada de información al respecto. Algunas personas me dicen, nos enteramos porque tú pusiste esta publicación, investigamos y resulta que era verdad y hemos cancelado nuestro viaje de octubre. Impresionante. Impresionante. Otra persona dice, Pablo, deberías alertar porque le están dando tanto bombo al bichito y ahora el otro bichito del Ebola. Y no es más que para mover la ventana de Overton hacia el miedo para imponer el tratado de pandemias y hacer permanentes las medidas liberticidas de confinamientos y los pinchazos. Cambiaron la historia de un barco por otro, ponen aquí. Muy bien, esto es impresionante realmente. Es impresionante. Les voy a mostrar algunas imágenes. Estas imágenes son de el medio New York Post, que finalmente terminó sacando algo. Pero fíjense la fecha, el 6 de mayo recién, siendo que esto pasó el 6 de abril. Y ahí vemos el crucero de Disney, muchos de los empleados detenidos por la policía de San Diego. Miren qué escándalo esto realmente. Qué escándalo, escándalo total. Realmente, un escándalo absoluto, absoluto. Disney, los empleados de Disney son 28 de los arrestados en esta operación masiva para material infantil, que es uno de los videos. Miren la gente del crucero saliendo y viendo a todos los empleados siendo arrestados por la policía. Pero nuevamente los medios tardísimo salieron a sacar esta noticia, por eso a mí me sorprendió la hipocresía de esto. Me sorprendió la hipocresía de esto. El virus con actualizaciones continuas, casos subiendo, evacuaciones, lo que está pasando, el seguimiento total, Tedros sacando publicaciones todo el tiempo acerca de lo que había ocurrido con este caso, pero absolutamente nada sobre lo de Disney. ¿Por qué las Naciones Unidas no se manifiestan sobre estos temas? ¿Por qué nunca jamás escuchamos a las Naciones Unidas hablar de estos temas? ¿No? Por eso, esta no es una teoría de la conspiración, es una teoría de la distracción. Es una teoría que explica cómo los medios usan de ciertos eventos para tapar a otros, que son mucho más perjudiciales para sus bolsillos y para su billetera. No fue un silencio total porque muchos medios finalmente tuvieron que sacar la noticia por presión de las redes sociales, pero con una asimetría total en la intensidad. Con espacio enorme a crisis de salud pública, pero absolutamente nada sobre casos criminales puntuales que trata sobre una corporación que se dedica a entretener a los niños y la familia. Es increíble, ¿no? Entonces, ambos eventos son reales, ambos eventos son graves si quieren ustedes, pero uno es impresionante cómo fue tapado, fue totalmente escondido por una conveniencia comercial, por una conveniencia corporativa, por una conveniencia de lo que sea. Me gustaría escuchar sus opiniones, me gustaría leer sus comentarios, su parecer al respecto, si sabían de este caso. Y lo más importante de todo, si quedó claro de cómo los medios usan de algunos eventos para tapar totalmente otros y le echan leña al fuego porque hay algo detrás que no quieren que sepas. Y eso es lo que quiero que razonemos todos. Cada vez que veamos un bombardeo constante de noticias sobre un tema,
¿Qué es el otro tema que están tratando de tapar? No que necesariamente exista, pero en muchos casos sí existe, como es el caso de este video que estoy mostrando hoy. Y me dicen si están de acuerdo, si alguno no está de acuerdo, díganme también por qué, me gustaría mucho saberlo, pero especialmente argumenta, no me diga, qué tontera que dijiste, no, diga por qué, razonemos, porque este es un canal nuevamente para razonar y pensar. Muchas gracias, los invito a suscribirse, si son nuevos, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y los espero para la próxima.